El diputado y economista José Guerra nos prometió hablarnos del Plan País a lo largo de diferentes micros. Mucha gente dirá, bueno, pero si no ha acabado el narcorrégimen, ¿qué van a estar hablando de lo que van a hacer en un gobierno de transición? Para cuando eso venga, quizá ya todos estemos muertos. La gente es un poco exagerada. Bueno, exactamente para que cuando se produzca ese gobierno de transición, ya estén sentadas las bases y no empezar a estudiar qué es lo que hay que hacer, sino arrancar desde el primer día, desde las primeras horas, en la recuperación del país. De eso se trata el Plan País. Pero que lo diga él. Bienvenido, José Guerra. ¿Qué es el Plan País y quién lo elaboró? Bueno, Napoleón, el Plan País, cuyo documento aquí tengo, está ya en la web, Plan País, la portada, está en español, en inglés y en francés. Es el esfuerzo de un conjunto de venezolanos que están en el país y otros que están afuera para diseñar un conjunto de políticas públicas encaminadas y orientadas a la resolución de la crisis que hoy vive Venezuela. Esto concitó una actividad muy importante de consulta. Aquí fueron tomados en cuenta las organizaciones empresariales, las organizaciones de los trabajadores sindicales, los gremios de productores, los profesionales, los trabajadores, las iglesias, entre otros. Se han hecho más de 5.000 actividades en toda Venezuela y fuera del país que han involucrado la participación activa con registro, nombre y apellido y correo electrónico y teléfono, algo así como unas 30.000, 40.000 personas que se le ha llegado el documento. Está por las redes, está por páginas web, está en Instagram, está en Twitter, está en todo un conjunto de redes sociales en vista pues de el bloqueo informativo que existe en Venezuela. Ahora, te decía que es un esfuerzo de políticas públicas orientado primero a la identificación de dónde están los problemas del país y luego a la solución, porque no solamente basta con identificar los problemas, se trata de proponer soluciones. Ahora, visto las cosas así, el Plan País tiene una comisión presidencial, hemos dicho, nombrada por la Asamblea Nacional, conformada por 5 personas. La preside Juan Andrés Mejía, yo soy el primer vicepresidente, luego está como integrantes el diputado Elías Mata, el diputado Luis Silva y el diputado Mariela Magallanes. Hemos hecho una labor de pedagogía, explicando para qué es el Plan País, qué trata el Plan País. Entonces, en esta oportunidad, yo quisiera concentrarme en un hecho que es el siguiente. ¿Cuál es la principal o la idea principal que orienta el Plan País? ¿Cuál es la fuerza motriz que está detrás del Plan País? Esa fuerza motriz es una concepción de la sociedad y de la economía que parte del hecho de que la riqueza de una nación no la crea el gobierno, no la crea el Estado, la crea la gente que trabaja. Y esto es definitorio y esto marca una diferencia muy importante con la concepción que tiene el régimen basado en el modelo del socialismo del siglo XXI, según la cual el Estado es el que crea la riqueza, y eso fue lo que llevó a toda esta ola de expropiaciones, nacionalizaciones, confiscaciones de empresas que se dieron desde el año 2003 y tuvieron su punto culminante en el año 2017, cuando en un solo mes, en el mes de enero, se expropiaron empresas valoradas por 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares, Napoleón, que no crearon un solo puesto de trabajo. Un solo puesto de trabajo. Cuando tú expropias una empresa, tú lo que haces es que cambias la propiedad. O sea, las empresas cementeras, que eran 3 grandes empresas, consorcios de cemento que tenían 11 plantas en Venezuela, fueron expropiadas y la tomó el Estado. Pero es decir, invirtió 1.000 millones de dólares sin crear un puesto de trabajo, pero lo que hizo fue tomar la posesión de los activos, pero no hubo ampliaciones, etc. Con ese dinero... Pero quedaron los trabajadores. Sí, pero no creaste puesto de trabajo. Tú has podido podido dejar las 11 y crear 2 empresas más de 500 millones de dólares cada una, o 3 o 4 plantas más. Entonces crea más trabajo, porque la concepción no era esa. La concepción era quitarle al que tenía, pagándole. Entonces, el Estado... muchos de esos puestos de trabajo que ya estaban y que quedaron, desaparecieron porque muchas de esas empresas quebraron y cerraron. Todas están quebradas. Entonces, la filosofía, como te estoy relatando, es que el Estado no crea riqueza. La riqueza la crea la gente que trabaja. Es la persona que se para en el barrio del Carpintero, en Petare,
toma el jeep a las 4:30 de la mañana y con el jeep la persona llega a la estación del metro y va a trabajar en un comercio, en una industria, en el sector público, sector privado, donde sea. Es la persona que en el barrio 70 del Valle, arriba encaramado en la frontera entre el Valle y Santa Rosalía, toma el jeep a esa hora, desafiando a el AMPA para ir a trabajar y llega a la estación del Valle del Metro para buscar su puesto de trabajo. Es la persona que dice, tengo una idea, quiero emprender, y monta una fábrica de tequeño, monta un negocio para elaborar empanadas, o aquel grande que amplía su planta para producir alimentos. Es una concepción de vida según la cual el trabajo de la gente, el emprendimiento de la gente es lo que potencia las capacidades productivas de un país. Y eso es una diferencia capital con el régimen, capital. Y entonces, a partir de allí, tú dices, bueno, el problema es en Venezuela, según el diagnóstico que tenemos, es que un Estado que invadió áreas del sector privado. Y a invadir las áreas del sector privado descuidó las áreas fundamentales, que es lo social. Entonces, un Estado que tiene aviones, que tenía hornos en Sidor, que tenía reductores de aluminio en Guayana, que agarró la empresa Agroisleña, que era una super empresa encargada de la distribución, financiamiento, apoyo al empresario del campo, el pequeño, el mediano y el grande, para que produjeran alimentos, la expropió y la quebró. Entonces, que llegó al extremo de tener venta de arepas, porque eso ya es el extremo. Sí, claro, ventas de arepa, todas quebraron. Estaba una aquí famosa en Fuerte Tiuna, una bajando la autopista Caracas, todas quebraron. Ventas ambulantes de alimentos, etc. Entonces, ese Estado que hizo esa actividad descuidó 2 o 3 esenciales, actividades esenciales. Descuidó la salud. Teníamos aviones, pero no teníamos para hacer un examen de laboratorio. Teníamos fábricas, pero no teníamos cómo hacer una radiografía. Teníamos fábricas, pero no teníamos cómo pagarle a los maestros, porque la plata que le está quitando a la educación es la que está poniendo para perderla en las instalaciones del Estado para que se lo roben. Porque entonces un sistema que se fue reproduciendo a sí mismo, ese sistema fue tomando vida propia, se fue autonomizando de sí mismo y se dio cuenta además que necesitaba más plata. Y se tragó el ingreso petrolero, Napoleón. Y no solamente se tragó el ingreso petrolero, la renta petrolera, sino que comprometió la renta del petróleo futura con la deuda, porque la deuda en Venezuela es la hipoteca que hacemos hoy del ingreso que vamos a recibir mañana y que hay que pagar. Entonces se tragaron el ingreso petrolero corriente de estos años y además nos endeudaron. Eso es lo que el Plan País quiere cambiar, porque en la visión del Plan País, nuestra concepción es que el Estado es principalmente un ente social, que facilita que la gente emprenda, que la gente trabaje, que la gente haga un negocio, prospere. La visión de prosperidad nuestra no es la persona con una carpetica debajo del brazo yendo a un ministerio a que le den un permiso de todo tipo para que ponga la empresa, o que vaya a buscar los dólares que le van a entregar, o que espere que le den la bolsa de comida. No, nuestra concepción es que la gente se levante a trabajar con reglas claras, con estímulos y que no lo expropien, que lo suyo es suyo y que eso es el producto de su trabajo. Entonces, esto es lo que la idea fuerza, la idea motriz del Plan País. Esa filosofía de vida que a la vez tiene conexión con otra. Y es que cuando tú tienes una economía descentralizada, con muchos emprendedores, gente trabajando, se desconcentra igualmente el poder político. Porque los regímenes llamados socialistas o comunistas, que concentran el poder económico, de ahí se deriva el totalitarismo en lo político. Porque al concentrar el poder económico, la deriva clara es la concentración del poder político. Entonces, nuestra idea es distinta, es desconcentrar el poder político, económico, para tener más democracia, para tener hombres libres que no sean siervos del Estado. Este sistema hace a la gente siervo del Estado. Primero por la comida, porque nunca será libre una persona que dependa de otra para comer. Jamás será libre. Nuestra filosofía es independizar a la gente vaya a trabajar, consiga un trabajo, emprenda, para que entonces tenga libertad de decidir por sí mismo. Esto es algo definitivamente distinto, conceptual y práctico
de lo que es el modelo del socialismo del siglo XXI que arruinó a Venezuela e hizo a los venezolanos siervos y esclavos del gobierno, y lo que está en el Plan País, una economía descentralizada que progresa, que crece y que hace a la gente libre y autodeterminada para trabajar y para emprender. Bien interesante. Bueno, esta es la primera parte de una serie para comprender paso a paso qué es lo que el gobierno de transición empezará a trabajar desde el primer día, las bases justamente que hay que sembrar para que los siguientes gobiernos, los que ya son elegidos electoralmente por los habitantes del país, pues lo desarrollen. Este desarrollo, vamos a recordárselo a la gente. ¿Cuándo la gente va a empezar a sentir, una vez que comienza el gobierno de transición, va a empezar a sentir que hay alimentos asequibles en su precio, que hay medicinas asequibles a su precio? ¿Cuándo va a sentir, cuánto tiempo va a tardar en sentir el cambio? Bueno, ese es un tema que, tal cual lo dijiste, vamos a tratar en el próximo capítulo de esta serie, pero eso pasa por resolver un problema fundamental, que es la hiperinflación, que es el que le vamos a dedicar el próximo micro, las políticas encaminadas, orientadas y dirigidas a parar, no en 10 años, sino en seco la hiperinflación, para recuperar salario y recuperar toda la red comercial de distribución en manos del sector privado, para que la gente pueda comprar lo que quiera, cuando quiera y cuánto quiera. Ya vamos a regresar entonces en unos días con José Guerra y lo que es el Plan País, que es importante que lo sepamos, que lo conozcamos, que lo apoyemos o que además escuchemos o escuchen ellos las críticas que puedan hacerse. Gracias, diputado. Gracias, economista José Guerra. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti, Napoleón. Muchas gracias.